relación con el anuncio hecho por nuestro presidente estatal, Justo Escuella, en el sentido de solicitar a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva sobre el origen de los recursos financieros en la campaña del candidato del PRI, César Duarte, toda vez que ha sido confirmado en Estados Unidos que la detención de Jaime Galván está vinculada al delito de lavado de dinero, considerada en aquel país como un crimen. Esta diligencia municipal desea hacer el siguiente posicionamiento. Respaldamos en cada una de sus líneas la postura de nuestra dirigencia estatal y reiteramos nuestra más enérgica condena para que esta clase de actos que cometen los políticos priistas, pero que desprestigian en lo general a la actividad política, pero además para reafirmar lo que hemos venido sosteniendo todo este tiempo. El PRI se mantiene en sus viejas prácticas de corrupción, tráfico de influencias y de sus eternos vínculos o ligas a personajes de dudosa honorabilidad en el mejor de los casos, o de verdaderos delincuentes en otros. La confirmación de las autoridades estadounidenses en el caso de Jaime Galván, detenido en aquel país por lavado de dinero, es razón suficiente para solicitar al Instituto Estatal Electoral y a la PGR que investigue a fondo el origen de los recursos de la campaña de Duarte, ya que es de todos conocido que este empresario es uno de los principales apoyadores del candidato tricolor. Nuevamente, políticos priistas ligados o vinculados a oscuros personajes, tal como es el caso del candidato priista en esta ciudad a la presidencia municipal Héctor Mejía, quien recurrentemente ha sido señalado por diversas publicaciones nacionales por sus vínculos a personas relacionadas al crimen organizado. En el pasado debate organizado por el Instituto Estatal Electoral, nuestro candidato César Duarte le hizo estos señalamientos directos a Murguía, pidiéndole una explicación por sus operaciones millonarias con Baldomero Fuentes, a lo que Murguía solo respondió que tenía dinero para eso y para más, y que él, Duarte, no podía soñar siquiera que tendrá una declaración patrimonial como la de él. Es decir, no negó los graves señalamientos que se le hicieron, no, solo acusó a nuestro candidato de ser pobre. Por todas estas razones y ante la gravedad del asunto, queremos anunciarles que este comité municipal, la campaña de alcaldes, nuestros senadores y diputados, estamos analizando y preparando toda la documentación necesaria para presentar ante la PGR y el Instituto Estatal Electoral la denuncia correspondiente para que se investigue también la campaña de Héctor Murguía, el origen de sus recursos y sus vínculos financieros. Este es el posicionamiento del Comité Municipal del Partido Acción Nacional aquí en Juárez. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes puedan tener. Nos acompaña para ello el senador Ramón Danilo, Clara Torres, un servidor, Marco Quevedo y nuestra secretaria general. Hecho evidente de que en Chihuahua tenemos un problema grave de inseguridad pública y de presencia del crimen. No desconocemos esto y es algo que nos duele todos los días, pero sí me parece verdaderamente alarmante, no solamente que Héctor Murguía haya tenido a un jefe operativo de policía ligado al crimen organizado, sino que ahora el candidato del PRI, Duarte, y el mismo gobernador del estado tengan amigos tan cercanos vinculados a las actividades criminales. ¿Cómo esperar en Chihuahua que pueda avanzar en el combate al crimen cuando la misma autoridad tiene vínculos tan cercanos con delincuentes? Y ya no es válido que venga a decir Murguía que él no sabía que Saulo Reyes era narcotraficante siendo policía. Y tampoco es válido que el gobernador o Duarte digan que no sabían que Galván es un criminal, cuando está aportándole dinero tanto a Duarte como a Héctor Reyes, el hermano del gobernador, candidato a alcalde en Delicia. ¿No se dan cuenta de nada? ¿No se dan cuenta de lo que pasa alrededor de ellos? Lo menos que pudiéramos decir es que son administradores muy torpes y que sus colaboradores hacen lo que les da la gana.
la culpa al ejército, a la Policía Federal por no hacer su trabajo correctamente. Pero lo que no se vale es que ellos sean parte del problema, no parte de la solución. Por eso quiero dejar muy claro, a nombre de Carlos Borrell y de César Jáuregui, que esto va más allá de los tiempos electorales. Esto tiene que ver con qué somos como sociedad en Chihuahua. ¿Quién está a cargo de la seguridad pública? Me alarma muchísimo que haya aspirantes a gobernador y alcaldes que tienen gente tan cercana, vinculada a las actividades criminales. No quiero quedarme en el peligro que representa tener autoridades de ese tipo ahora a partir de la decisión electoral, sino el hecho de cómo estamos en la dinámica de una actividad política tan deteriorada, en donde personas de este nivel están tan relacionadas con el crimen organizado. Pues sí es alarmante y la verdad es de que no nos podemos llamar a sorprendidos por todas las cosas que vemos en Juárez y en el Estado cuando estamos siendo testigos de este tipo de situaciones. Es por ello que este asunto ya no está a nivel local, sino que a nivel nacional, desde la dirigencia del partido del Comité Ejecutivo Nacional a través de César Nava, va a haber una exigencia muy formal y muy firme para que sea investigado los candidatos del PRI, tanto a gobernador como a alcalde, y otros candidatos a alcalde que seguramente tienen que ver con este tipo de relaciones tan oscuras que lastiman a la sociedad chihuahuense. ¿Ustedes pueden darle certeza al electorado? ¿Ustedes mismos se incluirían en esta investigación para que la gente tenga certeza de que ustedes no están involucrados o no tienen contactos con el crimen organizado? Bien, si bien tiene usted razón en que el Partido Acción Nacional tiene una probabilidad fuertísima de ganar estas próximas elecciones, ahorita lo que realmente estamos señalando es mucho más trascendental, que tiene que ver con todo este caos y toda esta inseguridad que estamos viviendo. Aunque estamos seguros de que este próximo 4 de julio vamos a ganar, en este momento lo que estamos señalando y lo que estamos diciendo de la sociedad es que se fijen perfectamente qué candidatos son los que pueden sacar al Estado de Chihuahua y al municipio de esta inseguridad en la que nos encontramos. Es más trascendente, es el daño que se nos está haciendo a la sociedad lo que nosotros queremos señalar. Por eso estamos poniendo el dedo en la llaga, justamente porque el cáncer, que es el crimen organizado y la inseguridad que nos está viendo, pues ahí están los indicios. Mire,